Hola amigos, quizás os habéis planteado instalar un disco duro SSD en vuestro ordenador para aumentar su velocidad. La verdad es que es una muy buena opción, yo lo he hecho y ahora mi ordenador vuela. Pero no ha sido un camino de rosas. Todo parece muy sencillo y no lo es tanto. Me he notado algunas dificultades y quisiera explicaros cuál ha sido el proceso para que no os encontréis vosotros estas mismas dificultades y por lo tanto poder hacer una instalación limpia y sencilla. La primera opción sería comprar evidentemente un ordenador nuevo que ya llevara un disco duro SSD instalado. Esta sería la mejor opción. En el caso de que ya tengáis un ordenador y queráis instalar un disco SSD, si tenéis los discos de instalación del sistema operativo, los CDs o DVDs con el sistema Windows, pues también es muy sencillo porque en el nuevo disco SSD instaláis el sistema operativo, lo formateáis el disco duro antiguo y el disco duro tradicional y ya está. Pero lo que pasa es que actualmente la mayoría de ordenadores vienen con el sistema operativo Windows preinstalado y por lo tanto no disponemos de los CDs o DVDs. Este era mi caso y lo que hay que hacer es hacer una clonación del disco duro tradicional. Para hacer esta clonación, lo primero que hay que hacer es salvar en un disco duro externo a todos los archivos de música, de vídeo, de imágenes, de documentos, etcétera. Todo lo que queráis salvar lo tenéis que pasar a un disco duro externo para luego recuperarlo. Y lo elimináis del disco duro tradicional del ordenador. Y también tenéis que borrar los programas que no sean muy útiles o que no os interesen mucho o que no utilicéis mucho. De manera que disminuyamos el volumen de memoria, o sea, el volumen de bytes que tendremos que clonar. A continuación, lo que hay que hacer es instalar físicamente, esto podéis buscar tutoriales en internet, hay muchos, adaptados a vuestro ordenador en concreto, para instalar el disco SSD en vuestro ordenador. Hay ordenadores que ya vienen con un espacio preparado para instalar un SSD o un micro SSD, con la conexión, etcétera. Este era mi caso en un Lenovo. Pero hay otros ordenadores que no están preparados para esto y hay que mirar los distintos tutoriales o preguntar en vuestra tienda a ver cómo hay que hacerlo para instalar el disco duro. Una vez hemos conseguido instalar este disco duro SSD, vamos a proceder a la clonación. Hay muchos programas en internet que ofrecen clonaciones maravillosas y fáciles, pero a mí me han fallado todos hasta que encontré el que realmente me funcionó, que es el IsAs Todo Backup. Es un programa que tiene un detalle distinto a los otros, que es que consigue o puede hacer clonaciones de discos duros más grandes a discos duros más pequeños. Y esta es la situación en la que nos encontraremos habitualmente con el SSD, que el SSD acostumbra a ser mucho más pequeño que los discos duros tradicionales. Por lo tanto, este fue el programa que me permitió hacer la clonación. Este es el programa. Una vez abierto, hay que darle a la opción clonar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es indicarle el disco de origen, que será el disco duro tradicional en el cual está el sistema operativo y los programas que queremos salvar, y hacer tick en este disco duro después de haber seleccionado, de saber cuál es el disco de origen. A continuación le damos a siguiente y tenemos que marcar el disco duro de destino, que será el SSD, que estará limpio, estará vacío. Lo marcamos y es muy importante marcar esta opción, optimizar para SSD. Esto es importante porque el SSD será un disco duro más pequeño y este programa, al marcarle esta opción, lo que hace es tener en cuenta esto, optimizar la clonación para este disco SSD que es más pequeño. Le damos a siguiente, ya tenemos los dos discos, nos aseguramos que el disco de origen es el que tiene que ser y el disco de destino es el que tiene que ser. El disco de origen tiene que contener el sistema operativo. Y aquí, si veis, los volúmenes están invertidos, pues claro, yo esto ya lo tengo hecho y no lo iba a deshacer para hacer el tutorial, porque es mucho trabajo, pero es de clonar el disco duro tradicional donde hay el sistema operativo al disco SSD que está vacío. Le damos a proceder
y hace la clonación. La clonación no tiene que tener ningún problema. Entonces tendremos el sistema operativo Windows tanto en el disco duro tradicional como en el disco SSD. Entonces lo que tenemos que hacer es decirle al ordenador que queremos que arranque desde el SSD y no desde el disco duro tradicional. Esto lo haremos entrando en la BIOS. En la BIOS se entra reiniciando el ordenador y clicando F1, clic, 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 mientras está iniciando hasta que se nos abre una pantalla similar a esta, que quiere decir que ya estamos dentro de la BIOS. Primero nos dará una información general de cómo movernos dentro de la BIOS y luego ya cuando le damos a Continue ya estamos dentro. Tenemos que buscar dentro de las opciones una que se diga Startup o algo similar y dentro de esta tenemos que entrar en el Primary Boot Sequence. Una vez dentro tendremos los distintos discos duros y con la información que habíamos obtenido al principio de las flechitas y el más y el menos, lo que tenemos que hacer es mover el disco duro SSD al primer lugar, arriba de todo, de manera que le estamos indicando al ordenador que tiene que arrancar el sistema operativo desde el SSD. Y en segundo o tercer lugar, distintamente, dejaremos el disco duro tradicional que también tiene el sistema operativo, pero que luego más adelante lo quitaremos. Una vez hecho esto, le damos, en mi caso es F10, que es decir salvar y salir. En vuestro caso tendréis que mirar a ver, abajo normalmente lo pone, cuál es la opción de guardar y salir. Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer es formatear el disco duro tradicional, dejarlo limpio para volver a instalar todos los archivos que habíamos salvado y tenerlo ya como disco de almacenamiento de todos los archivos que queramos. Cuando intentaba hacer esto, no me dejaba, el sistema no me dejaba, me decía que el disco duro estaba en uso y no me dejaba formatearlo. Yo no entendía por qué estaba en uso, porque si el sistema operativo lo estaba cargando desde el SSD, no sé qué uso podía obtener del disco duro tradicional. Estuve mirando en 1000 tutoriales, 1000 páginas web, no había manera de encontrar la solución y al final yo trasteando por el ordenador encontré la solución casi de forma casual. Resulta que hay una opción de Windows que es la paginación y es que utiliza parte del disco duro como memoria RAM. Si la memoria RAM no le es suficiente, pues mientras haya espacio en el disco duro la utiliza como memoria RAM y nosotros podemos decirle qué cantidad de espacio del disco duro le dejamos utilizar como memoria RAM. En el caso del SSD tenemos que decirle que 0, no queremos que trastee, que utilice nuestro disco SSD como memoria RAM y en este caso lo que hacía era ir a buscar el disco duro tradicional para utilizarlo como memoria RAM. Y esto pues es lo que no me permitía formatearlo. Para corregir esto, ¿qué hay que hacer? Pues entrar en Sistema, dentro del sistema a Configuración avanzada del sistema, vamos a la pestaña Opciones avanzadas, aquí seleccionamos en Rendimiento, vamos a Configuración. Estas son las distintas ventanas que yo ya las he fotografiado todas juntas, se van abriendo una detrás de otra. Una vez le hemos dado a Configuración, vamos a Opciones avanzadas otra vez y aquí nos dice memoria virtual y nos explica un archivo de paginación es un área en el disco duro que Windows usa como si fuese RAM. Yo lo tengo a 0, tenemos que conseguir que esto vaya a 0. Por lo tanto lo cambiamos, entramos dentro de la memoria virtual y yo ya lo tengo todo, ninguno. Todos los discos duros le tenemos que decir que no queremos que los utilice como archivos de paginación. Por lo tanto, vamos aquí y decimos sin archivo de paginación. Ni 16, ni 1892, ni nada, 0. 0. Y esto lo tenemos que hacer en cada uno de los discos por separado. Le damos a aceptar y ya tendremos que el disco duro ya tradicional, ya Windows ya no lo estará utilizando. Antes me daba en uso, ahora ya no está en uso y por lo tanto ya me permite formatearlo. Entonces vamos al explorador de archivos. Dentro del explorador de archivos seleccionamos el disco duro tradicional. Yo en mi caso le cambié el nombre y le puse Disk Archives. Le das botón derecho del mouse, se abre esta persiana y ya tenemos la opción de formatear.
le damos a formatear, que antes me salía en gris y no me dejaba y me decía que estaba en uso, ahora ya sí que me deja, le damos a formatear y dentro de formatear seleccionaremos el sistema de archivos NTFS, que es el que utiliza Windows, ya es el predeterminado, pero bueno, podríamos cambiarlo, pero en este caso no nos interesa, y le damos a formato rápido e iniciar. Entonces ya el sistema operativo, el sistema operativo ya formatea el disco duro y ya tendremos un disco duro tradicional completamente limpio y listo para instalar, para recuperar todos los archivos, imágenes, etcétera, etcétera, todo lo que habíamos salvado en el disco duro externo, ya lo volcamos y lo volvemos a tener dentro del ordenador. Tendremos un disco SSD con el sistema operativo que irá rapidísimo, veréis que el cambio es brutal. Tendremos un disco duro de almacenamiento, un disco duro con 1 terabyte, o sea, o de 2 o lo que tengáis, pero que será un espacio inmenso para guardar todo lo que queramos y más. Y entonces ya lo último que tenemos que hacer es en lo que son descargas, documentos, escritorio, imágenes, que lo tendremos en el disco duro de almacenamiento, cambiarle el nombre y cambiarle la ruta, que en lugar de que vaya a buscarlo al disco C, pues que lo vaya a buscar, en este caso, al disco F, que es donde queremos almacenar todas estas cosas, tanto las descargas como los documentos, como las imágenes, la música, los vídeos, etcétera. Y ya veréis que el ordenador con esta configuración os volará y será un cambio brutal respecto a cómo estabais funcionando hasta ahora. Pues nada, esto ha sido todo, espero que os funcione y muy buenas tardes, un saludo.